mucho gusto, Paco. Un abrazo, ¿cómo te va? Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. En mi pueblo con frío, pero muy bien. Mira, pasamos de lo que dices, de las mafias informativas y las mafias partidistas que verdaderamente van a arreciar sus campañas este año por las elecciones y el próximo también. Así que Claudia todavía no ve nada. Me parece que falta muchísimo. El PAN y el PRI pues tienen que sobrevivir, sobre todo el PRI. Pero bueno, esas son las mafias partidistas. Estabas hablando de las mafias informativas y ahora hablemos de las mafias policíacas. ¿Por qué? Mira, Iván Reyes ciertamente es una pieza en un juego de ajedrez que es fundamental. Ahora vemos otras dos, pero ¿por qué Iván Reyes es fundamental para acercar a García Luna? Bueno, porque él era prácticamente el director en los hechos o el funcionario policíaco de más alto rango de la unidad sensible de la Policía Federal. Y eso significa que él tenía acercamiento a todos los grupos criminales que había en el país. Él sabe por qué de 20 organismos o 20 cárteles peligrosos en 2011 en 2007 se brincó a 200 en 2011, antes de que terminara Calderón. Él sabe cómo se dieron las órdenes para autorizar el crecimiento del cártel de Jalisco Nueva Generación, que nace justamente en el sexenio de Calderón. Sí, él tiene nombres, datos, sabe cuánto dinero aportaron los cárteles a Genaro García Luna. Sí, era una de las piezas responsables de negociar, de entablar conversaciones con todos los grupos criminales. ¿Por qué la negociación con él? Bueno, porque así es Estados Unidos, lo que quiere que es información. Pero mira, no solo está Iván Reyes, que es una pieza que puede ser fundamental. Tú recuerdas a Jesús Zambada García, el rey. Él fue el primero que dio parte de la información de cuántos millones recibía del cártel de Sinaloa Genaro García Luna. Por lo menos dio dos informaciones fundamentales: portafolios con al menos 8 millones de dólares. Pero él es otra pieza. ¿Por qué? Porque conocen el engranaje sobre las negociaciones de García Luna con todos los cárteles, o con el cártel de Sinaloa en este caso. Pero otra pieza fundamental es Edgar Beitia Cambero. ¿Te acuerdas? El exfiscal de Nayarit. Él fue el responsable de negociar primero con el cártel de Sinaloa, negociar para García Luna, con el cártel de Sinaloa, luego con los Beltrán Leiva, luego con los Zetas, y finalmente él abrió las negociaciones con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Es decir, Estados Unidos ha jugado en estos poco más de 2 años que se ha alargado el inicio del juicio contra García Luna, ha jugado como un ajedrez, ha ido moviendo fichas, sea porque García Luna o sus abogados lo difieran, sea porque la misma fiscalía lo ha hecho, la Fiscalía de Estados Unidos lo ha hecho a propósito para alargar el juicio, para ir moviendo sus fichas. Y luego tienes a las que tenemos presas en México, a Cárdenas Palomino, a Facundo Rosas, que lo acaban de apresar por un accidente, pero que es fundamental. Entonces, la información que aporte México también puede ser fundamental. Lo han ido cercando, lo han ido arrinconando, hasta que García Luna finalmente entienda a qué juegan en Estados Unidos. Mira, por ejemplo, Edgar Beitia, él sabe, él tiene información sobre cuántos kilogramos, que eran cada mes más de 500 kilogramos de heroína, los que se negociaban a través de él hacia Estados Unidos, con la autorización de García Luna y su círculo cercano. Él sabe cuántos miles de kilogramos se autorizaba a enviar a Estados Unidos, los kilogramos de cocaína, de metanfetaminas. Él sabe cómo estaba el tráfico de fentanilo. Si cada pieza la ha ido moviendo la justicia de Estados Unidos para ir cercando a García Luna. Pero mira, el fin es García Luna, pero eso también puede dar pie
para que la cadena de mando llegue a quien debe llegar, al jefe del cártel, a Felipe Calderón Hinojosa. Sí, hay cada pieza que han movido bien. Estados Unidos no se ha dormido. Me parece que todavía, no solo me parece, hay elementos para advertir que García Luna no entiende la historia de Estados Unidos. Mira, tú recuerdas, la prisión en Estados Unidos no es un juego, va. Tú recuerdas, Al Capone cómo salió de prisión. Prácticamente salió enfermo para morirse. A Guillermo González Calderoni, el superpolicía de Carlos Salinas, lo fueron a cazar a McAllen. A Mario Ruiz Massieu, pues prácticamente lo obligaron a que se suicidara. En Nueva Jersey, ¿te acuerdas? En septiembre de 99, un 15 de septiembre, las fechas patrias. Y luego, mira, a Manuel Antonio Noriega, lo capturan, lo encarcelan y lo dejan salir loco. García Luna todavía no entiende cómo es una prisión de Estados Unidos. Todavía no entiende la posición del Chapo Guzmán. Entonces ha ido Estados Unidos jugando como en una pieza de ajedrez, de tal forma que o termina encarcelado de por vida o termina entregándoles la información, que es lo que quieren. El dinero se lo van a quitar. A cada uno de estos personajes que te mencioné, empezando por Al Capone, primero le quitaron el dinero y después la información, y eso quieren de García Luna y lo han ido cercando a través de su primer equipo de colaboradores. Faltan muchos, sí, falta su esposa, pero es la única que la puede librar porque como esposa no la pueden obligar a declarar contra su esposo. Pero hay cualquier cantidad de personajes que todavía faltan, pero que los han ido cercando. El exgobernador de Nayarit también, Roberto Sandoval, que es otra pieza clave. Él está preso en Nuevo León, pero es pieza clave también. Entonces se han ido moviendo como peones en un tablero de ajedrez hasta que le llegue jaque mate. Oye, mi querido Paco, a ver, tenemos a Reyes Arzate que negocia con los fiscales una reducción de sentencia a cambio de cooperar en el caso de Genaro García Luna, así lo entiendo. Luego están los que decías en el bote en México, Cárdenas Palomino, pero también recuerdo que en el juicio contra el Chapo Guzmán, el Grande, ¿fue el Grande? No, ¿o quién fue? El que dijo que le había entregado a García Luna millones de dólares. No, Jesús fue el Zambrana rey García, Zambada, el ¿no? rey, dijo en específico que le entregó 2 maletines, uno con 3 millones y otro con 5 millones de dólares. Pero el Grande también es parte de... Estados Unidos ha ido moviendo piezas pequeñitas, pero que tú sabes, los peones pueden tirar al rey. Y el rey en este caso, bueno, el virrey era García Luna, el rey es Calderón. En él se rompe la cadena de mando, ya no hay más arriba, pero ha ido jugando cada pieza la ha ido jugando para acercar a Genaro García Luna. A ver, Paco, a ver si entendí, y nada más quiero hacer la aclaración. Jesús Zambada García, el rey, el hermano de el Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa, fue el que dijo en el juicio contra el Chapo Guzmán que había entregado 5 millones de dólares a Genaro García Luna. También tenemos recogidas las declaraciones del Grande, como le decía, por periodistas como Jesús Lemus, a quien le mando un saludo. Pero si cae Genaro García Luna en este juicio, ¿habrá una forma de que no caiga Felipe Calderón? Porque después de Genaro García Luna, bien dices, está el rey, que era Felipe Calderón. Bueno, no sé si la reina uno y la reina y el rey el otro, está para el debate. Pero si cae bien García Luna, todo nos llevaría a Felipe Calderón. ¿Así lo entiendes tú también? No, pero claro, mira, ya no hay más. Después de Genaro García Luna, el único que pudo haber dado órdenes fue Calderón. Y no pudo, las dio, que va a navegar con otra bandera. Ahora, de eso a que caiga, hay un trecho grande. ¿Por qué? Por cuestiones de inteligencia. La segunda,
verdaderamente va a negociar García Luna, tiene mucho que perder. Recuerda, hace mucho te lo dije, lo primero que cuidan los capos es a su familia. Y Genaro García Luna tiene una esposa y tiene 2 hijos. Y los capos, los grandes mafiosos, siempre protegen a su familia. Y no hay mafioso que protege a Estados Unidos que se salve. Te digo, el caso emblemático que corresponde a México es el de Guillermo González Calderoni. Se entregó como testigo protegido, negoció, entregó información, lo dejaron libre y lo mandaron cazar a McAllen en Texas. Entonces, él sabe, Genaro García Luna sabe hasta dónde puede llegar. La cuestión es a quién o a quiénes va a entregar, a quiénes va a traicionar. ¿Va a traicionar a Felipe Calderón? ¿Va a traicionar a su equipo? Es un mafioso caído en desgracia. Pero Iván Reyes, Jesús Zambada, Edgar Beitia, y Cárdenas Palomino, Facundo Rosas, ellos se van a salvar. Están en México. Pero Genaro García Luna no. Él no se salva. Si lo dejan libre, si negocia, lo van a cazar eventualmente. Entonces tiene que definir a quién o a quiénes va a traicionar. Y entre ellos está, el primero es Felipe Calderón Hinojosa, que le dio dinero, le entregó armas y le permitió negociar con todos los cárteles desde Los Pinos. Paco, tú sabes que te respeto, que te admiro, que tienes una larga trayectoria en el periodismo y bueno, decías al inicio, hablemos de mafia periodística, de mafia política, de mafia policíaca. Permíteme dejar la mafia policíaca y darme un paso atrás para hablar de mafia periodística, porque las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador son muy fuertes. Y aquí, tú y yo y otros colegas hemos hablado en Sin Censura de la crisis que atraviesan medios de comunicación, el llamado gremio periodístico, un sector que se prostituyó, pero el presidente ya los está señalando con nombre y apellido. Hoy el presidente volvió a darle durísimo a la credibilidad de Carmen Aristegui al llamarla periodista deshonesta. Ya en días pasados ha hablado de que ha engañado a las audiencias. Ya ha dicho que hace válido esto del AMPA del periodismo, de que lo que no mancha tizna. Y menciono este caso, el de Carmen Aristegui, porque ya sabemos lo de Loret. Aquí lo hemos exhibido una y otra vez con tu ayuda. Dice el presidente que es una campaña orquestada por Claudio X González, el que dejó, o tal vez no, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y que es el cerebro detrás de esta alianza putrefacta del PRI, PAN, PRD, y que podría incluir, así como lo veo, a Movimiento Ciudadano rumbo al 2024. Y que debajo de Claudio X González están Carmen Aristegui, Loret de Mola, María Amparo Casar, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Latinus. De hecho, el presidente hoy reta a Loret de Mola a decir cuánto y quién le paga. ¿Cómo entiendes? Tú como, y lo digo con mucho respeto, Paco, tú como un veterano del periodismo, muchos no tenemos el bagaje que tú tienes, la experiencia que tú tienes, pero tú como veterano del periodismo, ¿cómo ves todo esto? Vicente, no han entendido esos grandes comunicadores que los tiempos cambiaron, que es necesario redefinir, rediseñar el papel del periodista. No han entendido que ya se acabaron los tiempos de las vacas sagradas, ya se acabaron los tiempos de los monstruos. Hay un sector del periodismo que no entiende y hay otro sector que sigue jugando lo mismo, a jugar con una agenda de la derecha. Mira, yo te pongo, por ejemplo, el reportaje de los chocolates que me fascina por una razón, porque está mal hecho, también el nuevo, pero el de los chocolates. Lo primero que yo entendí es cuando entrevistan a los 2 jovencitos que lo hicieron.
Y la pregunta que los hacen, y lo digo abierto, fue Julio Astillero, les hace una pregunta fundamental. Les pregunta, ¿tienen pruebas de que el hijo del presidente está involucrado en corrupción? ¿O solo están infiriendo? Y mira, lo primero que dijeron es, inferimos. Bueno, pues ya te dice que eso es una agenda de la derecha, no puedes inferir. No puedes inferir. En todo caso, debieron haberlo presentado no como un reportaje, sino como un artículo de opinión. Pero claro, estaba hecho para golpear. Entonces, hay una agenda política de mexicanos contra la corrupción, una agenda política muy abierta. Recuerda, ¿qué perdió Claudio X González con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia? Él quería tener parte en la privatización de la educación básica en este país. Él, con el dueño de Cinépolis, habían hecho planes y programas para apoderarse de por lo menos del 50% de las escuelas primarias y secundarias de este país, que sería un gran negocio. Olvídate de lo que perdieron con la llegada de López Obrador, con la entrega de dineros directos a sus organizaciones, a sus empresas, a través de los perdones fiscales, de la elusión fiscal. No, ellos querían, Claudio X González, directito, quería controlar con el dueño de Cinépolis la educación básica de este país. Entonces tiene una agenda política, y los periodistas, que tienen un grupo grande, que ha negociado históricamente con el gobierno del PRI o del PAN, pues se montaron en esa agenda política porque se quedaron sin nada. No han entendido, el periodismo debe cambiar en este país. Debemos tener una prensa por lo menos decente, presentable. Tenemos una prensa históricamente corrupta. No es descubrir aquí. Mira, yo recuerdo mucho el caso de Adolfo López Mateos corrompiendo a Jacobo Zabludovsky, y después de ahí Jacobo Zabludovsky despega como el gran periodista al servicio del Partido Revolucionario Institucional. Lo mismo que otros grandes comunicadores, siempre al servicio del gobierno, siempre haciéndose millonarios, y se convirtieron ¿en qué? En vacas sagradas, porque no había otra cosa. Hoy tenemos otras cosas. Hoy Paco, tenemos internet, tenemos YouTube, tenemos todo para hacer otro tipo de comunicación y otro tipo de periodismo al servicio de los lectores. Entonces sí hay una agenda política, y los periodistas todos, de Carmen Aristegui a quien tú quieras, Loret de Mola, debemos entender que el país ya cambió. Los periodistas parecen no haber cambiado, no haber entendido. Y te digo, yo te hablaba al principio de ese reportaje de los chocolates, porque los mismos reporteros, quienes elaboraron la información básica que se vendió a la prensa y que salió de 8 columnas, infirieron. Las declaraciones de ellos están grabadas, están allí. Entonces, si eso es un reportaje, si lo venden así como noticia, pues corrupción. Y lo mínimo que puedes hacer si te equivocaste, reconocer, me equivoqué. Los reporteros infirieron, no lo vi, la calidad no cumplía, pero por alguna razón lo dejé pasar, porque uno también comete errores. Pero no hay grandes comunicadores en este país que digan, me equivoqué. El reportaje está ahí, está a la vista de todo mundo, y las declaraciones de los jóvenes que lo prepararon, los jóvenes que lo hicieron, infieren que hay corrupción o que habrá a largo plazo. O sea, ni siquiera en el momento, ni siquiera, es a largo plazo. Eso es corrupción. Y si uno se equivoca, lo debe reconocer. Las vacas sagradas ya se acabaron. Urge hacer una revisión de la comunicación de este país, la comunicación de masa, y luego del periodismo. Tenemos que estar al servicio de algo, pero no montarnos en una agenda política. Luego la gente dice, mira, entonces ¿de qué van a vivir los periodistas? ¿No van a recibir dinero del gobierno? ¿No van a recibir dinero de empresarios? No, hay una forma decente de negociar, de recibir dinero en publicidad, pero hay que aclararlo. Hay unas cositas que se llaman IP, inserción pagadas. Claro, después de eso nadie va a leer los periódicos, pero eso es lo decente. Lo otro, el periodismo en este país ha sido históricamente un cochinero. Recuerda qué decía López Portillo, no pago para que me peguen.
sí les pagaba. Y reciente, bueno, pues están los análisis que se hicieron del sexenio de Peña. Se vendían notas informativas que en realidad era publicidad de gobierno. Entonces, urge hacer una revisión del periodismo y los periodistas debemos entender que ya se acabaron las vacas sagradas. No hay. No hay intocables. Tan es así que el presidente habla de Carmen Aristegui y creo que también le hace bien a esta nueva realidad de asumirnos con agenda política y dejarnos de tonterías de que somos objetivos. No. Aquí en Sin Censura, ¿qué es lo primero que decimos? No nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. Y claro que tenemos una agenda, que no regresen esos que ya gobernaron, esos que ya se sirvieron con la cuchara grande. Si eso me hace, como dicen, chairo, me hace lo que ustedes quieran, pues que me apunten en la lista, pero nunca van a escuchar de mí que voten por el primo de Peña Nieto, cuando tenemos pruebas de la corrupción rampante en ese sexenio. No me van a pedir que voten. No me va a escuchar nunca pedir que voten por Margarita Zavala, con tanta información que nos ha dado, por ejemplo, Paco Cruz aquí en... ¿Es agenda política? Claro que es agenda política. Pero aquí la diferencia es que hablamos pues al chile, así, transparentemente, se lo digo. Muchas de las cosas que digo aquí son opiniones, y cuando no son opiniones, yo le digo de qué medio lo estoy leyendo y lo que estoy compartiendo con ustedes como noticia. Eso deberían de hacer todos, quitarnos las máscaras. Bueno, no voy muy lejos, mi querido Paco. Le estaremos pidiendo información a los amigos de la revista Contralínea, porque hoy están revelando la relación de Genaro García Luna con periodistas y dueños de medios de comunicación, como el caso del Financiero y su dueño Manuel Arroyo. Y creo que yo no me puedo dar palmaditas en la espalda, suena feo, pero somos de los medios que hemos insistido en que se den a conocer los detalles de los chayoteros o de los beneficiados apapachados con la publicidad oficial en otros gobiernos. Por ejemplo, hay que recordar lo que publicó Nancy Flores de la revista Contralínea, creo que fue el año pasado, si recuerdo bien, con la información que entregó Presidencia de la República de la relación comercial que había entre el gobierno de Peña Nieto con periodistas. Así que vámonos quitando las máscaras todos, porque si le quitamos la máscara a un Riva Palacio, si le quitamos la máscara a un Loret, si le quitamos la máscara a un López Dóriga, pues ¿por qué no quitarnos las máscaras con Carmen Aristegui? Pues ¿de qué privilegios gozaría? Pues no. Y si en algún momento encuentran una agenda política pagada a Sin Censura, ahí se nos acaba la credibilidad, pero no la van a encontrar, porque nosotros hacemos válido nuestro lema de no a la publicidad oficial, de no al chayote, de no al dinero de campañas políticas, ni de partidos, ni de candidatos. Mi querido Paco, cerremos con una reflexión, si me permites pedirla, maestro. Mira, Vicente, no solo una reflexión. El periodismo en este país ya cambió. Recuerda que en Europa hay periodismo militante. Pues hagámoslo militante. Abramos nuestros recursos a la opinión pública. ¿De qué vivimos? ¿De dónde vivimos? ¿Qué tenemos? Entonces, abrámoslo. Abramos todo. De esa forma vamos a tener una prensa nueva. Y si es militante, que sea militante. Si quieren recibir dinero del gobierno y chayotearlo, que lo chayoteen, pero que lo digan. La credibilidad de un periodista no la determina un personaje ni la quita un presidente. López Obrador puede hablar muchas cosas. Él no va a quitar credibilidad a nadie. La credibilidad, tú lo sabes, la pierde uno. Son tiempos de cambio y nosotros somos los primeros que debemos y que hemos de cambiar. No hay lugar ya para más monstruos. Ya tenemos un país de Frankenstein. Así que abrámonos todos y hagamos un periodismo por lo menos honesto, por lo menos digno
del país que tenemos. Dicen que tenemos un país corrupto, yo no lo creo. Tenemos una clase política y una clase periodística corrupta, una clase informativa muy corrupta, pero abrámoslo y en esa forma vamos a hacer un país por lo menos decente. Y ya sabes, yo los invito, Vicente, ya sabes mi página, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, y te agradezco mucho, Vicente, a todos un abrazo y sigamos paliando un poquito el frío, que por allá debe hacer mucho más. Claro que sí, Paco. Oye, nada más para cerrar, quiero decirte que con información de Milenio y el Heraldo de México, ya habría sido sentenciado Iván Reyes Arzate, ex colaborador de García Luna, a 10 años de prisión. El exfuncionario que se declaró culpable por conspiración para la distribución de cocaína a los Estados Unidos recibió sentencia por parte de Brian Cogan, el que sentenció a cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera, el juez federal estadounidense, sentencia a 10 años de prisión a Iván Reyes Arzate, conocido como La Regna, exmando de la Policía Federal y ex colaborador cercano de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio de Felipe Calderón. Pues todo parece indicar que ya se ha dado sentencia en este caso, Paco, nada más para cerrar. Y sí, mira, para cerrar y para recordar, Iván Reyes Arzate no era un funcionario cualquiera, era el responsable de la unidad de información sensible de la Policía Federal. Es aquella que tiene relación con todos los cárteles u organizaciones del crimen organizado. Y él es clave para acercar a Genaro García Luna y es clave para llegar hasta Felipe Calderón. Querido Paco, te mando un abrazo, muchas gracias por compartir Vicente, con nosotros hasta la en Sin próxima. Censura. Gracias, saludos a todos. Gracias, es Paco Cruz, nuestro maestro, amigo Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, precisamente, un libro que si quiere entender la trama de lo que estamos viendo o de lo que vivimos, es indispensable. Le voy a pedir a